¿Verdad? Esta mañana quiero comenzar una serie basada en en uno de los libros más interesantes. Bueno, no todos los libros de la Biblia son interesantes, pero este es muy interesante porque tiene que ver mucho con nosotros hoy día, porque es el comienzo de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Y hay muchas cosas que se dicen equivocadas acerca de cómo comenzó la iglesia o hablando de cuál es la iglesia verdadera. Aquí vamos a introducirnos y vamos a ver cómo Dios a través de su palabra nos muestra claramente lo que pasó, cómo Dios dejó en estos 28 capítulos condensado una historia de transición que nos habla y nos enseña y nos muestra el inicio de la iglesia. Pero también, ¿qué es lo que nos dice para nosotros hoy? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros hoy? Y he titulado esta serie Recibirás Poder, porque básicamente Dios lo que está mostrándonos a través de esta serie es que Él nos ha dado, nos ha otorgado a nosotros un poder especial, sobrenatural, para que nosotros hagamos cosas mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar, que humanamente hablando sería para nosotros difícil de entender, difícil de captar, pero Dios nos ha dejado en su palabra realmente la muestra de que Él sí tiene algo para nosotros especial. Así que esta mañana vamos a hablar acerca de promesa con poder. Y el capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy, tiene que ver con una introducción. El autor de el que escribió, el que recolectó todos estos datos, fue alguien bien interesante porque es una persona que era médico. Su profesión era la medicina. Pero él se dedicó en aquellos tiempos a viajar con algunos de los apóstoles para experimentar de primera mano qué es realmente lo que estaba qué es lo que ellos estaban haciendo y cómo el evangelio estaba esparciéndose, llegando a diferentes lugares, a diferentes regiones. Y él está tomando datos y va en el barco tomando datos y va caminando con ellos y tomando datos. Antes él estaba haciendo una recolección de esa información y lo hizo con respecto a la vida de Jesús. Y me refiero al autor, es Lucas. Lucas era un médico. Lucas no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero Lucas estuvo muy de cerca y de hecho se escribió un evangelio que se llama Evangelio de Lucas, en donde él recuenta bastante información de la vida de Jesús. Pero ahora en el libro de los Hechos va a darnos como la segunda parte. Y este mensaje que él escribe, dice el versículo 1, está hablando de este señor Teófilo a quien le escribe, le dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. Esa es su introducción, está diciendo: voy a continuar la historia, algo está pasando. Y voy a continuar lo que está sucediendo, porque la vida de Jesús terminó, Él murió y resucitó, pero la historia continúa. Él deja un legado para su gente. Y ese legado que Jesús deja, ese mandato que Jesús le deja a su gente, esa promesa que le deja a su gente, continúa. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Así que en el versículo 3 comienza diciendo estas palabras. Dice: una vez, mientras comía con ellos, hablando de Jesús, les ordenó, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Todavía después de haber resucitado, Jesús pasa 40 días con sus discípulos, y este es como un resumen de sus 3 años y medio de ministerio. Estamos hablando de más o menos unos 30 años después de que Jesús nació. Y entonces en esos 40 días dice que Él invierte tiempo con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por qué no les habló de otra cosa? ¿Por qué no les habló de otro tema? Él les habla acerca del reino de Dios. Les habla acerca del reino de Dios porque eso era lo que ellos esperaban como judíos. Que viniese el reino de Dios a establecerse aquí en la tierra. Pero Jesús les está dando una perspectiva nueva y les dice: mire, esto es diferente a lo que ustedes han estado pensando. Esto es diferente a lo que ustedes han estado esperando. Y empieza en esos 40 días, está con ellos platicando y enseñándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4 y 5 dice: una vez
mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice, mire, el reino de Dios se va a establecer. Indistintamente el momento, cuál va a ser, no les puedo decir, pero se va a establecer. Lo que ustedes necesitan saber es que hay algo muy importante que ustedes deben esperar. Es la promesa del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Allá más atrás, Jesús les había dicho a ellos, mientras en una conversación que tuvo antes de la última cena, Jesús tuvo una conversación con ellos, les dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Consolador, a otro que es como yo, el que es Dios, el Espíritu Santo, lo voy a enviar para ustedes. Así que esperen al Consolador. Aquí les está diciendo exactamente lo mismo. ¿Se recuerdan que les dije? Tienen que quedarse en Jerusalén y esperar la promesa del Espíritu Santo. Lucas 24:49 recapta esto y dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Está hablándoles de la presencia de Dios en ellos. Está diciéndoles, el Espíritu Santo va a morar en ustedes, pero no solamente viene a una presencia que va a estar como un fueguito allí en ustedes y que les va a estar recordando cuando se portan mal o cuando se portan bien. No es eso lo que va a pasar. Dice, ustedes lo que van a recibir es una promesa, lo que les estoy diciendo es una promesa de un poder espiritual, de un poder sobrenatural, de la presencia de Dios que hace algo sobrenatural en la vida de cada uno de ustedes. Y eso es lo que tienen que esperar. Pero dice, no se muevan de Jerusalén. No se muevan de Jerusalén, quédense allí porque van a esperar la presencia del Espíritu Santo. Ok, ahora miren la reacción de los discípulos. Es la pregunta que hacen los discípulos en el versículo 6. Le dice, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, a Israel? Ahora, noten esto que es bien importante. Jesús les está hablando, quédense en Jerusalén, esperen el poder, la presencia, la promesa que les he ofrecido del Espíritu Santo. Y ellos le hacen una pregunta sobre el reino de Dios, del reino de Israel. ¿Vas a restablecer el reino? ¿Cuándo lo vas a hacer, Señor? Dame los detalles, danos la fecha. Queremos saber, porque ya no aguantamos al Imperio Romano. Esa era la preocupación más grande. No aguantaban al Imperio Romano. No querían seguir con ese imperio que estaba quitándoles a ellos los impuestos, haciendo que ellos vivieran una vida prácticamente miserable. Ese es el reino de Dios que los israelitas, ellos son buenos judíos, están esperando ese reino de Dios, ese reino que va a ser establecido a Israel. Y Jesús les dice, antes que venga ese reino de Dios, ustedes tienen que recibir el poder. Tienen que esperar la promesa que mi Padre les hizo, que van a tener la presencia del Espíritu Santo. Pero ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino? ¿Es ahora? ¿Hay algo más? Y esto es como que no habían entendido, ¿verdad? Jesús ha resucitado. Ha pasado 40 días con ellos. Les ha estado hablando acerca del reino de Dios, del reino que va a establecerse aquí en la tierra. Pero ellos como que todavía están esperando que algo suceda. Y eso no, Jesús les aclara, mire, a ustedes no les toca saber esto. Y esta es la palabra de Jesús, la respuesta de Jesús. No les toca a ustedes saber los detalles. ¿Sabe qué? Esto me recuerda a algo. La gente hoy en día pregunta, ¿cuándo va a venir Jesús otra vez? O cuándo, esta es la pregunta que muchos hacen, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Le han preguntado a usted alguna vez eso? Cuando fue el año 2000, cuando pasó el año 1999 al año 2000, dijeron, prepárense porque las computadoras van a tronar, va a ser una cosa, es una explosión. Las computadoras están programadas solo para tener información y datos hasta 1999. No se cuenta con que en el año 2000 ese dígito, pasar al número 2, no va a ser posible. Entonces lo que va a suceder es que va a haber un caos en el mundo, porque las computadoras no se van a poder comunicar y entonces es posible que sea el fin del mundo. Yo recuerdo muy bien esas palabras.
Y dijeron, prepárense en sus hogares con comida enlatada, guarden comida enlatada. Yo me recuerdo cuando vine a los Estados Unidos en el 2001, me regalaron una lata de maíz que había sido una persona, la había guardado cuando pasó el año 1999, el 2000. Me regaló maíz de ese año. Mucha gente se preparó porque esperaba el fin del mundo. Pretendían que iban a saber cuándo es el día y la hora. Luego, para el año 2012, escuchó eso, que en diciembre del 2012, porque los mayas habían dicho eso, que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Yo recuerdo una persona que dijo, yo no voy a ir a la iglesia porque de todas maneras el mundo se va a acabar en el 2012. Y ni ha venido a la iglesia todavía esa persona. Entonces, siempre queremos estar sabiendo nosotros detalles, información, fecha, danos la fecha, dime los detalles. Y Jesús le dice a sus discípulos, no les toca a ustedes saber. Ahora, esto no es información nueva, ya se los había dicho antes. Él les había dicho antes, el día y la hora nadie lo sabe, solo mi Padre. Ni aun los ángeles, dijo Jesús, saben el día ni la hora. Así que Jesús les está diciendo en esta conversación, su última conversación con ellos, les está diciendo, miren, a ustedes no les toca saber eso. Eso no es lo más importante ahorita. Ahorita lo más importante es la promesa que ustedes van a recibir. Esa promesa que mi Padre les hizo. Y les responde de esta manera. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Y aquí se usan dos palabras en el original. Las dos tienen que ver con, o se traducen tiempo. De una de ellas es donde nos viene la palabra cronómetro. De otra de ellas es la palabra donde nos viene la palabra tiempo, pero las dos tienen que ver tiempo. Algunas traducciones dicen, a ustedes no les toca saber el tiempo ni las sazones. Es decir, ustedes no pueden conocer ninguno de esos detalles, le está diciendo Jesús, ni la hora ni el momento determinados por el Padre. Dios en su voluntad soberana, Él ha determinado el día, ha determinado la hora, pero eso no se lo va a revelar a ustedes. Así que mis estimados hermanos, estamos comenzando un nuevo año, 2020. El año dice que es el 2020 de la visión perfecta y que Dios va a traer muchas grandes cosas este año. Y puede ser que Él venga este año, pero no tenemos una fecha. Y los discípulos están queriendo indagar, Señor, dinos, es ahorita, pero solo dinos, es ahorita y eso nos basta. No, Jesús les dice, no les toca saber a ustedes. Y continúa diciendo, pero cuando venga el Espíritu Santo, otra vez, insiste, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán, ¿qué cosa, hermanos? Poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire, lo que yo quiero darles, dice Jesús, es la promesa de que ustedes me han seguido a mí y ustedes van a recibir el poder cuando venga el Espíritu Santo. Ahora, si dejamos esto así, poder, ¿qué es ese poder? Y no entendemos realmente qué es lo que quiso decir Jesús, a dónde quería llevar Jesús a estos discípulos. Les quería llevar a que entendieran de que el poder de la presencia de Dios es un poder sobrenatural, es un poder grande, es un poder indescriptible, es un poder que cambia, que transforma, que va mucho más allá aún de nuestro propio entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque es la presencia misma de Dios sobre nosotros. Aquí está empezando este grupo. Todavía no existe la iglesia, estos son seguidores de Jesús y Jesús les dice, mire, yo les voy a enviar al Espíritu Santo, porque yo ahorita estoy con ustedes, pero ya no voy a estar en un tiempo. Y después ustedes van a recibir al Espíritu Santo y eso los va a llenar de poder. Ustedes van a ser personas con poder, con poder. Hoy en día nosotros no esperamos una venida del Espíritu Santo igual que ellos. La venida del Espíritu Santo es cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesús. Él nos bautiza con el Espíritu Santo. Él nos pone al Espíritu Santo inmediatamente en nosotros, porque este es otro contexto. Ellos han estado con Jesús. Jesús les dijo, yo voy a estar, vayan y prediquen el Evangelio, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí se va a ir Jesús. Todavía está físicamente presente. Luego les dice, van a recibir el poder del Espíritu Santo. Esa es la clave acá. Y les dice, pero ese poder es para que ustedes sean
mis testigos. No es para andar engañando a la gente, no es para andar haciéndole a la gente creer cosas que no les he enseñado. Es para que ustedes sean mis testigos, que ustedes cuenten su experiencia conmigo, que ustedes cuenten que tengo poder, que ustedes cuenten que yo soy el Dios que cambia vidas, que ustedes cuenten realmente cuál ha sido su experiencia al estar conmigo. Eso es ser mis testigos. Y les dice, y quiero que sean mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver eso más adelante, pero es interesante que los primeros 7 capítulos de este libro, los discípulos están predicando en Jerusalén. Capítulos 8 al 12 empiezan a expandirse el evangelio en toda Judea y en Samaria. Y capítulos 13 hasta el 28 cuentan cómo el evangelio llega incluso hasta Roma, hasta lo último de la tierra de aquellos tiempos. Y cómo ellos, en cierto sentido, están siguiendo lo que Jesús estaba pidiéndoles. Aunque al principio les costó, les tomó tiempo. Ellos se quedaron en Jerusalén. Fueron entonces, ellos obedecen. Así que van y dicen, vamos a seguir lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Y mientras Jesús está dándoles estas últimas palabras, Él empieza a ascender a los cielos. Y dice que los discípulos empiezan a ver. Y de repente se aparecen 2 hombres con vestiduras blancas que les dicen, ustedes varones galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. ¿Sabe qué está pasando acá? Los ángeles están dando una profecía. Exactamente como ustedes han visto a Jesús irse, así volverá, así va a venir. Y eso, hermanos, es lo que nosotros hoy día, siglo XXI, anunciamos, que Jesús no solamente murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día para darnos vida en abundancia, sino que Jesús nos ha prometido que va a venir otra vez. ¿Cree usted eso? Ojalá que sí, porque esa es la promesa. Los ángeles están dando esta promesa, esta profecía y diciéndole, va a venir. Y usted y yo quizás, posiblemente en algún momento nos hemos preguntado, pero ¿cuándo, Señor? Hay tanta violencia, hay tantas guerras. Echemos un vistazo al Medio Oriente esta semana, lo que pasó en el Medio Oriente. Es un asunto que asusta, ¿verdad? Nos sorprende y las noticias nos escandalizan y nos dicen, viene una tercera guerra mundial. Y queremos que el Señor venga otra vez. Definitivamente queremos que venga otra vez. Yo quiero que venga otra vez. Pero ojalá que venga otra vez cuando algunos de nuestros familiares, algunos de nuestros hijos, algunos de nuestros niños que todavía no conocen al Señor puedan tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, recibir el Evangelio, creer en Él como nosotros hemos creído y recibir el poder espiritual, esa promesa de poder que nosotros tenemos hoy día. ¿No le parece? Ojalá que así fuera. Ojalá que así fuera, porque Dios nos ha hecho promesas a nosotros con poder. Dios quiere que comprendamos que sus promesas que están escritas son promesas de poder, con poder para nosotros, están en nuestras manos. Pero sobre todo que entendamos que tener al Espíritu Santo es tener el poder de Dios. Tener la presencia de Dios es tener el poder de Dios. Y esto es muy reanimante para mí porque nos hace pensar de que Dios realmente pensó en algo especial conmigo. Pensó en algo especial con usted. Dios no se quedó como que Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y dijo, bueno, ya terminé aquí en la tierra, me voy, así que ya saben qué es lo que tienen que hacer y me voy. Nos vemos dentro de 1000 años, 2000 años, 3000 años. Jesús no hizo eso. Dijo, yo no los voy a dejar solos. Yo no los voy a dejar solos. Cuando estés en medio de esa crisis, yo voy a estar contigo. Cuando estés pasando esos momentos difíciles, yo voy a estar contigo. Cuando tengas esos momentos de pensamientos, de duda, yo planeo estar contigo ahí. Yo quiero que sepas que voy a estar contigo siempre. Y es más, los ángeles confirman algo. No solamente que voy a estar contigo en este tiempo, en este periodo de tiempo, sino que voy a volver. Porque el reino que yo les he hablado en estos días, lo voy a establecer literalmente.
Y las Escrituras nos dicen literalmente que el Señor Jesús va a venir y establecerá un reino literal físico aquí en la tierra, en donde Él será el Rey de reyes y Señor de señores, en donde habrá justicia cabal, en donde habrá equidad, en donde habrá bondad, en donde habrá misericordia. Satanás durante esos 1000 años, que eso es lo que va a durar ese reinado, Satanás va a estar literalmente atado. Eso quiere decir de que no vamos a tener la influencia de Satanás bajo ningún punto de vista, porque va a estar la presencia literal de Jesús reinando desde Jerusalén. Eso va a ser hermoso. Va a ser un tiempo casi como en el paraíso. Todavía va a haber algunas personas que no van a querer creer en Jesús a pesar de eso. Eso es lo que la Escritura nos revela. Y habrá pecado todavía en ese tiempo, porque es el reino establecido, prometido a David hace muchos años. Les había prometido a David eso. Y por eso es que estos judíos están diciendo, preguntándole, Señor, ¿cuándo? Danos la fecha, danos la hora. Ellos quieren saber detalles. Jesús les dice, no, yo hice esa promesa y la voy a cumplir, pero a ustedes no les toca saber eso. Ahorita lo que ustedes tienen que hacer es irse a Jerusalén, esperar allí la venida del Espíritu Santo. Y eso es lo que ellos hicieron. Se fueron a Jerusalén y fueron a esperar la venida del Espíritu Santo. Entonces, Dios realmente ha hecho promesas desde antes de hablar con ellos, había hecho promesas. Está en este momento hablando con ellos, hizo promesas y a nosotros nos ha dejado un libro condensado con promesas, la Escritura. Y Dios quiere que creamos que aquí hay promesas para usted hoy, para este año 2020. Hay promesas para usted que usted tiene que creer, pero debe creer una cosa importante, que usted tiene la presencia del Espíritu Santo. Y eso es poder, hermano. Eso es fuerte. Es una gran responsabilidad, definitivamente sí, porque la Biblia nos llama a no contristar al Espíritu. Contristamos o entristecemos al Espíritu cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, cuando hacemos nuestra voluntad y no la de Él. Dios nos manda a no entristecer al Espíritu, pero dice que es la presencia, que Él no se va a ir de nosotros. Él no se va a ir de nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. El Espíritu Santo viene a su vida cuando usted cree en el Señor Jesucristo y le abre su corazón. Téngalo por seguro. En Efesios 1:13 dice que el día que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia. Así que si usted creyó en Jesús como su único y personal Salvador hace 10 años, 20 años, 30 años, hace un mes o hace una semana, usted tiene al Espíritu Santo. Hay personas que nos dicen a nuestra iglesia, es que aquí en esta iglesia no está el Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso es una ofensa. El Espíritu Santo no lo vamos a ver en un humo especial, no lo vamos a ver en una cosa física, porque es espíritu. Está en la presencia de cada creyente, en la vida de cada creyente. Yo quiero que usted tenga convencimiento de eso, porque fuimos sellados, es las arras, es la garantía de nuestra herencia. Si usted piensa que no tiene el Espíritu Santo es porque tal vez no ha entregado su corazón a Jesús. Y hoy puede hacerlo si quiere. Abra su corazón a Jesús y Él va a poner su presencia. En este tiempo era diferente, porque está empezando la iglesia, ni siquiera existe la iglesia. Y el Señor hace esa promesa. Así que Dios es un Dios de promesa. Mire lo que dice 2 Timoteo 1:7, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o de cobardía, sino de qué cosa, hermanos, de poder, de amor y de dominio propio, de autocontrol. Dios te ha dado un espíritu de poder, poder para que venzas el pecado, poder para que venzas hábitos, adicciones, poder para que seas testigo de Él, poder para que no digas, es que yo no sé qué decir cuando tengo que hablar de Jesús, poder para eso. Él tienes el poder, es la presencia del Señor en tu vida. En tu vida. Así que Dios es un Dios de promesas y el Espíritu Santo fue dado para garantizar las promesas. Pablo le dijo esto a los corintios, les dice, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu, hablando del Espíritu Santo, en nuestro corazón como qué cosa, como garantía de sus promesas.
Es decir, no tienes por qué tener duda en ningún momento. En el capítulo 5 de esta misma carta dice, es Dios quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su Espíritu como garantía de sus promesas. Él te ha garantizado que tienes al Espíritu Santo y que las promesas que Él te ha hecho son garantía de que van a cumplirse. Y eso me lleva a este punto, que las promesas de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. 2 Corintios 1:20 dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí, nunca son no, sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, que quiere decir así sea, así se cumpla, así sea hecho, para la gloria de Dios. Todas las promesas se cumplen, sí. Ahora, a veces, espere, déjeme, yo sé que estoy leyendo sus mentes ahorita. A veces pensamos, pero hay una promesa que todavía no se ha cumplido, ¿sí? Es que el día y la hora no lo sabemos. Hay cosas, hay promesas que todavía no se han cumplido. Hay promesas en donde Dios quiere todavía que crezcamos para entender esas promesas, para recibir esas promesas. Pero todo eso no cambia en ningún momento que sean promesas de Dios y no cambia en ningún momento de que Dios realmente las va a cumplir. Él siempre va a cumplir sus promesas. Y cada vez que usted lee la Escritura y cada vez que usted le ora al Señor, sus promesas es una garantía de que usted va a ver en algún momento cumplidas esas promesas. Es una bendición eso. Dios es un Dios de promesas. Dios cumple sus promesas. Dios quiere realmente y se deleita en cumplir sus promesas. Ahora Dios le está diciendo a este grupo, ustedes van a recibir poder. Van a recibir el Espíritu Santo. Así que los discípulos hicieron tres cosas. Una es, obedecieron a Jesús, se fueron a Jerusalén, regresaron a Jerusalén, estaban a 1 kilómetro de Jerusalén en el Monte de los Olivos, regresan a Jerusalén. Segunda cosa es que se apoyaron entre ellos, dice la Escritura en el versículo 14, que se dedicaban a la oración, ¿verdad? Estaban esperando, vamos a orar, vamos a hacer algo, vamos a estar orando. Y tercero, estuvieron esperando la promesa juntos, estuvieron reunidos ahí y ahí en ese grupo incluyeron a María, la madre de Jesús, incluyeron a los hermanos de Jesús, incluyeron a otros seguidores que especialmente eran otras mujeres. Así que el grupo que se juntó era más o menos unos 120 personas, quizás un poquito más o menos el grupo que estamos ahorita, que posiblemente aquí hay más de 120. Pero ese es un grupo de 120 se juntaron a esperar la venida del Espíritu Santo. Mientras tanto, Pedro, que era el líder, se levantó y les dijo, miren, hay solo 11 discípulos ahora, 11 apóstoles, necesitamos elegir a alguien más, alguien que tenga estas características, y eligen a uno que se llama Matías. Él toma el lugar de Judas porque Judas se había suicidado, se había ahorcado. Entonces ya no estaba Judas, eran 11 discípulos, completan el número 12 eligiendo a Matías. Pero se quedaron reunidos esperando a Jesús en un aposento alto, un lugar alto, así como nosotros estamos ahora. Ojalá viniera algo, pasara algo esta mañana, ¿verdad? Estamos aquí en el aposento alto, estamos aquí adorando al Señor. Y eso es lo que hicieron ellos, obedecieron al Señor, siguieron las instrucciones que el Señor les había dado. Ellos estaban creyendo la promesa. Ahora déjenme decirle algunas cosas y darle un poco de crédito a estos hermanos, discípulos. Ellos no tenían todas las respuestas. Ellos no tenían un libro con 66 libros que podían consultar y ver el futuro. Ellos solo podían ver prácticamente el pasado, porque ellos, la primera parte de lo que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. Eso es lo que iban a leer en las sinagogas. Eso es lo que iban a escuchar al templo, el Antiguo Testamento. Lo que llamaban ellos la Torá y los profetas y otros libros que eran los profetas menores. Pero ellos no tenían la Escritura. Nosotros tenemos ventaja sobre ellos. Dios en su gran misericordia, porque el Nuevo Testamento está pasando, se está escribiendo en estos días. Lucas está tomando nota de todos esos datos, incluyendo detalles, y Lucas es muy bueno para escribir. Si usted quiere leer muchos detalles acerca de la vida de Jesús, lea el Evangelio de Lucas. Él se fijaba en cosas
increíbles de la edad de la gente, a veces detalles que uno no ponía mucha atención. Y Lucas está diciendo aquí, mire, algo está pasando. De hecho, uno de los detalles que dice es, hay más o menos 120 personas reunidas en ese aposento alto. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos un libro que se llama Apocalipsis o Revelación, como le llaman en inglés. Tenemos un libro que nos dice el fin de la historia de la humanidad. Tenemos un libro que nos dice cuándo va a ser ese reino, cómo va a ser ese reino que Dios va a establecer. Nos da algunas pistas de detalles de cosas que van a pasar, cosas como guerras, rumores de guerras, terremotos, y nos dice, antes de que venga el fin, habrá terremotos, antes de que venga el fin, habrá guerras, rumores de guerras, y habrá una serie de cosas. Dice que los padres, los hijos se levantarán contra los padres, la maldad de muchos aumentará, la gente va a empezar a depravarse. Ahora, eso está pasando, ¿no? En este mundo. Nosotros tenemos la ventaja sobre esos 120 que están ahí. Se nos va el Señor, se nos fue. Ahora dice que vayamos a Jerusalén, esperemos su promesa. Y nada más, ¿qué hacemos? Van y cumplen confiados por fe de que lo que Jesús les acaba de decir se va a cumplir. ¿Tenían ellos más fe que nosotros? ¿Tenemos nosotros más fe que ellos? Yo creo que eso es un asunto que debemos evaluarnos, ¿verdad? ¿Cuánto estoy creyendo yo las promesas de Dios? Y Dios aquí les hizo esa promesa a ellos. Van a recibir al Espíritu Santo y van a recibir poder. Ahora Dios nos dice a nosotros, ustedes ya tienen el poder. ¿Creíste en mi Hijo Jesús? Tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Es la garantía de tu herencia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora tú tienes esa bendición del poder. Y es más, tenemos la bendición de que podemos leer la historia desde que Jesús se fue, desde que Jesús nació incluso, se fue, dejó a esos discípulos, comienza la iglesia, tenemos el recuento de cómo comenzó la iglesia y tenemos la historia de cómo va a terminar todo esto. Ahora la pregunta es, si sabemos todo eso, si tenemos acceso a todo eso, ¿tenemos que estar preocupados por las noticias, hermanos? Creo que nos da una perspectiva diferente. Más bien cuando veamos que hay rumores en estas noticias de guerra y aquí y allá, obviamente no nos gustan las guerras, pero debemos pensar y tener la perspectiva de el Señor está cumpliendo su palabra, su promesa. Y eso quiere decir mucho, está diciendo mucho. Está diciendo quién es Dios que no nos miente. Quién es Dios que dice la verdad porque es un Dios de verdad. Quién es Dios que cumple lo que ha prometido. Y eso es garantía para ti y para mí. Porque cuando estamos preocupados, cuando estamos afligidos y decimos, Dios mío, ¿qué hago? Voy a las promesas de Dios y puedo confiar en esas promesas poderosas del Señor. Y yo quiero animarle que este año 2020 usted se enamore de esas promesas, que usted vaya y revise esas promesas, que ore esas promesas, que esté en su casa en oración pidiendo a Dios esas promesas, que usted pueda orar cada día al Señor diciéndole, Señor, yo quiero confiar en tus promesas. Y que usted pueda usar ese poder que Dios le ha dado a través de su presencia, el Espíritu Santo, para ser su testigo. Para ser un testigo fiel de Él. Un testigo quiere decir Jesús cuando les estaba encomendando a ellos. Recuerden otra cosa, hermanos, dándoles crédito a ellos y crédito a nosotros. Ellos no tenían internet. Ellos no tenían mensajes que podían mandar por las redes sociales a muchas partes del mundo. Ellos no tenían el acceso que nosotros tenemos. Tengo un amigo que es un amigo sudafricano. Él está en Sudáfrica compartiendo a su familia. Lo conocí en Guatemala porque da las casualidades que él habla español. Lo conocí en Guatemala, él salió de Guatemala, se preparó en el seminario y anduvo por varios lugares, pero su corazón era, quiero regresar a Sudáfrica, a mi país, a predicar el evangelio. Ahora está en Sudáfrica. Y un día me escribió y me dijo, hermano, estoy escuchando tus sermones por internet.
¡Qué maravilla! Yo nunca pensé que algo que yo estuviera diciendo llegara hasta Sudáfrica. ¡Qué bendición! Estos discípulos no tenían acceso a eso. Jesús les dice, ustedes van a ser mis testigos, van a tener un poder especial. Hoy la iglesia de hoy en día está tratando de confiar en cosas como las redes sociales, y la iglesia tiene que tener una página en la internet, y tenemos que tener buenos micrófonos porque si no, miren los desastres que pasan, ¿verdad? Y tenemos que pensar en esto y comprar aquí, publicar acá y así y promovernos y etcétera, etcétera. Todas las cosas que no son malas, son necesarias para este contexto, para este tiempo. Pero ellos no contaban con nada de esto. Y Jesús les está encomendando algo que es igual para nosotros. Pero a ellos les está diciendo, yo quiero que el mensaje de ustedes, el evangelio, llegue a Jerusalén, Judea, Samaria, que es un poquito alrededor de Jerusalén. Pero les dice, esto que es interesante y desafiante para mí, hasta lo último de la tierra. Y si estos hombres, estos 120 hombres y mujeres, no hubiesen sido obedientes a Jesús aquellos días, usted y yo no tendríamos el gozo de estar reunidos esta mañana celebrando esto. Ellos tomaron en serio la promesa. Ellos tomaron en serio que tenían el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ellos tomaron en serio que no iban a jugar a la vida cristiana, que ellos no iban a estar jugando a que sí, hoy sí voy a ver a mis hermanos, hoy no voy a ver a mis hermanos. Ellos estaban serios en su compromiso de ser discípulos de Jesús, de seguir a Jesús. Incluso dijeron, estamos serios hasta la muerte. Uno de ellos, el primer mártir, Esteban, no tuvo más que declarar lo que Jesús había hecho en su vida y por eso lo apedrearon y lo mataron. Ellos estaban dispuestos a llegar hasta la muerte, a pagar las consecuencias. ¿Hasta qué consecuencias estamos dispuestos nosotros a llegar? ¿Crees tú las promesas de Dios? ¿Crees tú que tienes el poder del Señor esta mañana? Yo quiero garantizarte que si has creído en Jesús, tú tienes el poder porque la promesa lo dice. La promesa lo dice. Así que esta mañana, al cerrar, yo quiero motivarles. Este 2020 yo sé que Dios tiene grandes cosas para usted, para mí y para nuestra iglesia. Y Dios quiere, una cosa que sí quiere es que usted y yo seamos sus testigos este año. En aquellos tiempos ellos no tenían un lugar donde reunirse. Ir al templo era ir a una ceremonia judía. Pero ahora ellos tenían el evangelio. Y Jesús les está diciendo, yo quiero que vayan más allá. Cuando les dice Samaria, ustedes le van a hablar a los samaritanos, a aquellos a quienes los judíos no tenían buena relación con ellos. Aún a eso les tienen que hablar. Y hasta lo último de la tierra le está diciendo, aún a los que no son judíos. Porque ellos pensaban, no, tienen que ser solo los judíos, porque el reino de los cielos es para los judíos, el reino de Dios es para los judíos. Dice, más allá. Así que yo quiero animarte que tú pienses más allá. Ellos no tenían un lugar donde reunirse. Nosotros tenemos un lugar, de veras hermanos, un campus maravilloso. Aquí hay más sillas, tenemos más de 300, 500 sillas guardadas en una bodega porque no hay suficiente gente en estos salones, ni abajo en el santuario ni aquí arriba. Nosotros tenemos el desafío, el mismo desafío, es el mismo poder, la calidad del Espíritu Santo dado en Hechos capítulo 1, mencionado en Hechos capítulo 1, es la misma calidad que tenemos usted y yo ahora. Aquí la diferencia es la responsabilidad que tenemos. ¿Recibimos ese poder? ¿Recibimos esas promesas? ¿Le creemos a Dios o no le creemos a Dios? Y eso es el desafío que tenemos. Así que yo quiero animarles que en este año 2020 usted le crea a Dios. Primero, que tiene el poder a través del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y segundo, que usted puede hacer mucho más allá de lo que usted se puede imaginar o entender. Quizás usted ha tenido temor para hablar de Jesús a alguien. No tenga temor, usted tiene el poder. Quizás usted ha tenido temor por las noticias que ha escuchado esta semana. Confíe en lo que Dios dice.
Ya sabemos la historia, cómo termina. ¿Y sabe qué? Ganamos. Ganamos nosotros. Porque tenemos a Jesús. Vamos a recibir la vida eterna. Así que ya sabemos el fin de la historia. Gloria a Dios por eso. O le creemos a Dios y somos sus testigos, o nos quedamos de brazos cruzados esperando que venga quién sabe qué. Así que esta mañana quiero animarles a que usted confíe en ese poder de Dios sobre su vida. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mientras recordamos a través de la Santa Cena esta mañana estos elementos, vamos a recordar el poder que hubo en la cruz del Calvario. Vamos a recordar el poder que hubo en la resurrección de Jesús, cuya promesa para nosotros es que vamos a tener vida en abundancia. Así que voy a bajar aquí del estrado para que recordemos con gozo que la cruz de Jesús no fue en vano, que la sangre derramada en la cruz no fue por gusto, tenía un propósito y trajo para nosotros la bendición del poder de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros declarar, como acabamos de cantar, ¿verdad? Decláralo, que Él tiene el poder, que Él puede hacer el cambio, que Él puede transformar la vida, que Él puede hacer la vida diferente de algunas personas, de muchas personas, de aquel que cree, de aquel a quien que nosotros pensamos, este ya no tiene esperanzas, este muchacho, esta persona, este hijo, este nieto, esta persona ya no podemos hacer nada por él. Sí, nosotros no podemos hacer nada por él, pero Dios sí, porque su poder es transformador. Y eso es lo que quiero que tú le creas a Dios. Y le digas y le reclames al Señor y le digas este año, Señor, yo quiero ver la sangre de Jesús, el poder de Jesús en la vida de esta persona. Y menciónale el nombre del Señor, porque Él sí tiene poder para cambiarlo. Póngase de pie, hermanos. Señor, bebemos esta copa en memoria de Jesús, en memoria del sacrificio que hizo, en memoria de la promesa que nos hizo que va a volver. Señor, sí queremos que vengas, pero Señor, queremos que redimas a muchos más todavía. Hay muchos en mi familia que no conocen a Jesús y que necesitan la esperanza que yo he encontrado. Hay muchos en mi trabajo que no conocen a Jesús, se burlan de Jesús, se burlan de los cristianos. Ellos necesitan la esperanza que yo he encontrado, Señor. Hay muchos en nuestro vecindario, Señor, que no quieren escuchar el Evangelio. Señor, queremos que tú vengas, pero antes que vengas, Señor, queremos que ellos conozcan la verdad. El Evangelio que un día trajo perdón para nosotros, esperanza, paz, bienestar y vida en abundancia, Señor. Así que este año, Señor, yo te pido que Nueva Vida pueda ser testigo tuyo, Señor. Testigo de tu presencia, de tu poder. Que podamos ser testigos de que tú cumples tus promesas. Que tú cambias el corazón del hombre. Ese corazón de piedra lo haces un corazón blando, un corazón de carne sensible, Señor. Que podamos este año anunciar. Danos personas, Señor, a quienes podamos hablarles de Jesús. No solo invitarlos a la iglesia, sino hablarles de Jesús. Y decirles cuán grandes cosas tú has hecho en nuestras vidas. Oramos, Señor, para oportunidades, citas divinas, oportunidades de presentar el Evangelio y de dar testimonio de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice esta tu iglesia esta semana. Señor, al que está afligido, al que necesita oración, oramos que tú estés con ellos, que les guardes y les sostengas en esta semana, Señor, y que proveas a aquel que tiene necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén.